Sísifo, el mortal que osó desafiar a los dioses, reinaba sobre la próspera Corinto. En la antigua Grecia, en el puente terrestre que une la Grecia continental con el Peloponeso, se alzaba esta ciudad, célebre por su comercio y, sobre todo, por la astucia de su rey. Sísifo, hijo de Eolo, poseía un ingenio que rivalizaba con el de las propias divinidades. Se decía que la sagacidad corría por sus venas, heredada del mismísimo Prometeo, aquel titán que desafió a Zeus. En esos días, Corinto padecía una escasez de agua preocupante. Las fuentes naturales eran débiles, las lluvias erráticas, y el soberano ansiaba un milagro. Entre sus confidentes decía: si pudiese negociar con algún dios fluvial, si lograse arrancar del seno de la tierra un manantial perenne, mi pueblo prosperaría y mi nombre sería recordado como el del rey que domó la sed. Sus motivaciones eran complejas. Por un lado, quería legitimar su reinado asegurando el bienestar de sus súbditos. Por otro, la idea de superar los límites humanos lo seducía. Mientras sopesaba estas ambiciones, una oportunidad inesperada se presentó. Una tarde, Sísifo se apartó de la agitación de la ciudad y caminó por las colinas que dominaban el Golfo Sarónico. De pronto, alzando la vista, contempló una escena sobrecogedora. En lo alto del cielo, un águila gigantesca, de plumas doradas y fulgor sobrenatural, descendía en picado. Sus garras de bronce se cerraron sobre el cuerpo esbelto de una doncella de incomparable belleza. Era Égina, hija del dios río Asopo. Con un chillido desgarrador, la joven fue arrebatada del mundo mortal. El águila, batiendo sus alas, se elevó nuevamente hacia las nubes, llevándola muy lejos. Sísifo, tras superar la sorpresa, comprendió lo que sucedía. Aquel águila no era otra que Zeus, el padre de los dioses, que adoptaba a menudo formas diversas para consumar sus deseos. El rapto de Egina no era un evento común, y tener conocimiento de él constituía un arma poderosa. Si Asopo, su padre, viene a preguntar por ella, pensó el rey con una leve sonrisa ladeada, podré negociar el bien más preciado, una fuente de agua eterna. Esa misma noche durmió inquieto, dando vueltas en el lecho. Mérope, a su lado, sintió su tensión. Le habló en susurros: «Mi señor, tu semblante ha cambiado. ¿Qué has visto hoy en las colinas?» Sísifo acarició la mejilla de su esposa con dedos fríos. «He sido testigo de algo grande», contestó con una mezcla de euforia y cautela. «Confía en mí, Mérope. Pronto, Corinto conocerá la abundancia. Pero no preguntes más, aún no». Mérope guardó silencio sin poder aplacar la desconfianza que se anidaba en su corazón. Al cabo de pocos días, Asopo se presentó en Corinto. Adoptaba forma humana, alta y noble, con cabellos plateados que parecían hilos de agua. Su voz, profunda y serena como un arroyo en la penumbra de un bosque, se quebraba al hablar de su hija desaparecida. «Rey Sísifo, sé que posees información valiosa. Dime, ¿dónde está Égina? Mi angustia es un torrente desbocado». Sísifo, con rostro compasivo pero determinación inquebrantable, dio un paso adelante. «Asopo, tu hija ha sido raptada por el más poderoso entre los dioses. Yo sé hacia dónde se la han llevado, pero mi ciudad sufre sed. Dadnos una fuente perpetua, un manantial de pureza inagotable, y conocerás el paradero de tu amada hija». Asopo, enfurecido ante la extorsión, sintió una mezcla de ira y desesperación. Por un instante, el dios río dudó. ¿Debía doblegarse ante un mortal? Sin embargo, el amor paternal pesaba más que el orgullo. Con su báculo golpeó la roca y, del corazón de la ciudad, brotó un chorro cristalino. La fuente de Peirene nació como una vena de plata líquida en medio de las callejas de Corinto.
Su rumor acuoso resonó entre las piedras y la gente se acercó al brocal a beber con incredulidad. El júbilo fue inmenso. La sed, al fin, quedaba saciada. Cumplido el pacto, Sísifo reveló el secreto. Asopo partió veloz, siguiendo las indicaciones del mortal, y dejó atrás una ciudad que ahora lo veneraría a él y, por supuesto, al ingenioso Sísifo que había hecho posible el milagro. Mérope contemplaba la fuente con una mezcla de orgullo y aprensión. Su marido había logrado una hazaña incomparable, mas ¿qué precio habría de pagar? En el Olimpo, la reacción no se hizo esperar. Zeus, enterado de la traición, se irguió con el ceño cargado de rayos, furioso por la insolencia de aquel hombre. Que un simple mortal osara delatar un secreto divino era intolerable. Zeus ordenó a Tánatos, la muerte, que tomara el alma de Sísifo sin demora como escarmiento. En las cámaras del palacio, Mérope notó que una sombra cruzaba el umbral al anochecer. Era la muerte, silenciosa y firme. Tánatos no dudaba de su poder. Entró a la sala del trono sin ceremonias. Sísifo, en lugar de temblar, sonrió con su característica inclinación de cabeza. Observó la oscura figura, la túnica etérea, las manos huesudas. Con voz serena, llena de cortesía calculada, dijo: «Oh, Tánatos, tu presencia indica que mi tiempo se agota. Qué majestuosa es tu estampa, cuán distinguidos tus ademanes. Antes de marchar, permíteme honrarte con estas joyas finas que mi pueblo dedica a las grandes entidades. ¿No sería apropiado que un mensajero tan noble lleve un adorno a su altura?» La muerte, acostumbrada al llanto y a la sumisión, experimentó un inusual desconcierto. La adulación del rey despertó una ligera curiosidad. Tánatos accedió a ponerse los brazaletes y el collar de plata que Sísifo ofrecía. En el instante en que las piezas brillaron a la luz de la antorcha, el mecanismo oculto se activó. Las cadenas frías y tensas atraparon a la muerte con un clic metálico. Sísifo, de pie frente a ella, rió por lo bajo. Había encadenado a la muerte, un acto inimaginable. El efecto se dejó sentir en todo el mundo. En los campos de batalla, los guerreros ya no morían pese a sus terribles heridas. Algunos yacían entre charcos de sangre, gimiendo en dolor interminable sin poder descansar. En las aldeas, los ancianos agonizaban en camas sucias, ansiosos por el abrazo final, pero la muerte no llegaba. Caronte, el barquero del Aqueronte, aguardaba sin pasajeros, remojando inútilmente su remo en aguas quietas. La humanidad entera quedó atrapada en un limbo insoportable. En el Olimpo, el caos fue evidente. Sin muertes, el orden natural se resquebrajaba. Ares, dios de la guerra, estalló en cólera. Sin muertes, la guerra era un juego vano. Descendió furioso a Corinto, irrumpiendo con estrépito en el palacio del rey. Las puertas cayeron como hojas secas, los guardias retrocedieron con temor. Ares partió las cadenas y liberó a Tánatos. La muerte, libre y humillada, volvió su mirada hacia Sísifo con un odio frío. Ahora el rey pagaría con creces su atrevimiento. Mientras tanto, Mérope se mantenía en un rincón con el corazón helado. Observaba a su esposo y se preguntaba: ¿era esto necesario? ¿No ves que has alterado el orden sagrado? ¿A dónde te llevará tu soberbia? Sísifo, sabiendo que el momento de su fin llegaría, preparó una última estratagema. Llamó a su esposa a una cámara privada, mientras en los pasillos se oían las pisadas del destino. «Mérope», dijo tomándola de la mano, «si muero, no realices los ritos funerarios. No ofrezcas el óbolo a Caronte. No envuelvas mi cuerpo en paños sagrados. Déjame sin honor. Te lo ordeno». Ella, con el rostro contraído, no comprendía del todo, pero accedió con la cabeza. Sentía que lo perdía y que él se adentraba cada vez más en un territorio prohibido. Lo amaba, sí,
pero su corazón estaba dividido entre la lealtad y el temor. Finalmente, Tánatos regresó. Sísifo no ofreció resistencia. Su alma fue separada del cuerpo y arrastrada hacia el inframundo. Al llegar a la orilla del Aqueronte, Caronte se sorprendió. Un rey sin ofrendas, sin moneda, sin ceremonia funeraria. ¿Cómo era posible? Tú, un soberano, pretendes cruzar sin pagar el óbolo, escupió el barquero extrañado. Mi esposa, fingió lamentar Sísifo. Esa mujer ingrata me negó todos los honores. He llegado como un mendigo sin el rito sagrado. ¡Qué afrenta para el reino de Hades! Caronte, desconcertado, lo llevó ante Hades y Perséfone. En la sala sombría del inframundo la penumbra envolvía las columnas de basalto. Un murmullo de almas difusas flotaba en el aire pétreo. Perséfone, hermosa y pálida como el lirio del valle, miraba al mortal con interés. Hades, con su semblante impenetrable, escuchó la queja. Señor del más allá, habló Sísifo, con voz temblorosa pero bien ensayada. Si hubiese sabido la deshonra que me aguardaba, jamás habría venido a tus dominios sin el tributo debido. Dame un solo día para volver a la tierra. Castigaré a mi esposa, exigiré los funerales apropiados y retornaré al ocaso para presentarme dignamente ante ti. Hades, siendo un dios recto, no ajeno a la lógica, dudó. Perséfone, a su lado, ladeó la cabeza. La falta de ritos alteraba el equilibrio. No debían permitirse esas transgresiones. Con gesto severo, Hades concedió la petición. Tendrás un día, mortal, ni un instante más. Sísifo inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Al salir del reino subterráneo, ya libre, se reunió con Mérope. No la castigó, sino que huyó con ella, disfrutando de su engaño una vez más. Logró evitar el regreso al inframundo durante años. La ciudad seguía bebiendo de la fuente milagrosa, ignorante del costo espiritual de aquel prodigio. Mérope, cada noche, miraba a Sísifo en silencio, pensando en las consecuencias de sus actos. Le veía envejecer. Observaba cómo su ambición no menguaba, aunque el cuerpo se marchitara. ¿Sentía él algún remordimiento? Tal vez a ratos Sísifo se preguntaba si había llegado demasiado lejos, pero su orgullo le impedía admitirlo. Ante la duda, prefería aferrarse a la idea de que sus maquinaciones habían salvado a Corinto del sufrimiento. La línea entre el bien común y su gloria personal era cada vez más difusa. El tiempo no perdona ni a los reyes más astutos. Sísifo envejeció, su vigor flaqueó. Nadie engaña a la muerte dos veces sin que el destino se cobre su deuda. Un día exhaló su último aliento en un lecho rodeado de silencio. Esta vez, Tánatos no encontró obstáculos. Nada impidió a la muerte llevarse su alma de inmediato. De regreso en el inframundo, el asunto quedaba claro. Sísifo había abusado de la indulgencia, había retado a Zeus, engañado a Hades, encadenado a la muerte misma y trastocado el orden sagrado. Hades lo recibió con el semblante pétreo de una montaña inamovible. Perséfone, a su lado, lo contemplaba con una mezcla de desdén y piedad silenciosa. «Has osado demasiado», sentenció Hades. «Tus estratagemas han desafiado las leyes universales. Ya no habrá indulgencia. Estás condenado». Sin mediar súplicas, sin dejar espacio a tretas, condujeron a Sísifo al Tártaro, el abismo más profundo, donde las sombras tienen su propio espesor y la esperanza no es más que un eco lejano. Allí, en la penumbra, se alzaba una colina pedregosa, árida y hostil. A sus pies yacía una roca inmensa, lisa y redonda, tan pesada que solo un esfuerzo sobrehumano podía moverla. «Tu tarea será empujar esta piedra hasta la cima», anunció Hades con voz firme. «Ese será tu destino». Sísifo,
que tantas veces había burlado a dioses y espíritus, pensó que podría con esta prueba. Con determinación se dispuso a rodar la piedra cuesta arriba. Sintió sus músculos, si es que algo así quedaba en su esencia incorpórea, tensarse como cuerdas. Cada paso era un tormento. El suelo rugoso raspaba sus pies imaginarios, y la cuesta parecía interminable. Pensó en Corinto, en Mérope, en la fuente clara. Se dijo que, con su ingenio, encontraría la forma de coronar la colina. Mas al acercarse a la cima, la roca pareció ganar un peso irracional. Rodó cuesta abajo, implacable, regresando a su punto de partida. Sísifo gritó, incrédulo. Lo intentó de nuevo y otra vez. Cada esfuerzo era en vano. Empujaba la roca, sudaba, temblaba. La cima se burlaba de él, un espejismo inalcanzable. La roca caía con estrépito, sin darle jamás el logro final. Así comprendió Sísifo la esencia de su castigo. Un trabajo eterno, fútil, sin esperanza. No había escape, no había astucia que arrancara a la roca de su destino cíclico. La piedra era una metáfora de su propia soberbia, una respuesta a sus intentos por domar las leyes divinas. Su inteligencia tan admirada no podía salvarlo ahora. En la superficie, Corinto siguió prosperando. La fuente de Peirén seguía brotando, clara como el cristal, saciando la sed del pueblo. Pero las historias que se contaban en la plaza al caer la tarde hablaban de un rey que osó desafiar a los dioses y terminó condenado a un eterno esfuerzo inútil. Los ancianos narraban cómo, en el Tártaro, Sísifo empujaba una piedra que jamás se detenía en la cumbre. Esa historia se transmitió a los viajeros, se cantó en los banquetes, se murmuró en las esquinas. Y así, el castigo del rey astuto se convirtió en advertencia contra la ibris humana, ese pecado del hombre que pretende igualar o superar el orden sagrado. Mérope, convertida ya en un eco estelar, podría haber contemplado el destino de su esposo con el corazón encogido, recordando los días en que vio encadenar a la muerte, el rapto de Égina y las múltiples estafas al inframundo. Quizás ella comprendió, demasiado tarde, que la astucia sin sabiduría es una trampa mortal. Perséfone, mientras tanto, a veces recorría los salones del Hades con pasos suaves. Si alguien la hubiese observado, quizá la habría visto detenerse un instante y voltear sus ojos hacia las regiones del Tártaro. Tal vez un leve suspiro habría escapado de sus labios, un suspiro sin palabras, como si compadeciera la suerte de un mortal brillante pero terco. Sin embargo, ni la piedad casual de la reina del inframundo podía alterar el veredicto. Las leyes eran absolutas, y la irreverencia de Sísifo había hendido un surco que solo la eternidad podía restañar. Caronte siguió transportando almas, ya sin confusión ni vacío. Ares recuperó el filo de la guerra, Zeus mantuvo su posición incólume, y la muerte continuó tomando a cada ser en el instante determinado. El mundo volvió a su cauce natural, mientras en el abismo el rey errante repetía su faena sin sentido, día tras día, era tras era, empujando una piedra que, simbólica e inexorable, rodaba siempre hacia el origen, recordándole el precio de haber pretendido aunar la astucia humana con la soberanía divina. Así termina la crónica de Sísifo. Su gloria momentánea se convirtió en un ejemplo temible. Ni la mente más sutil puede vencer las fuerzas del cosmos sin pagar un costo imposible. Su historia vive en las palabras de los poetas, en las lecciones de los sabios, en las metáforas de quienes contemplan la futilidad de ciertos esfuerzos. Y en las profundidades del Tártaro, el hombre que engañó a los dioses sigue, palpitando en la penumbra, esforzándose en vano ante la montaña, sin poder librarse de la roca que es su eterno y desconsolado destino.